Lectura del Santo Evangelio según San Juan. Gloria a ti, Señor. Se acercaba la Pascua de los judíos y Jesús subió a Jerusalén. Encontró en el templo a los vendedores de bueyes, ovejas y palomas, y a los cambistas sentados y haciendo un azote de cordeles. Los echó a todos del templo, ovejas y bueyes, y a los cambistas les esparció las monedas y les volcó las mesas. Y a los que vendían palomas les dijo: quitad esto de aquí, no convirtáis en un mercado la casa de mi Padre. Sus discípulos se acordaron de lo que está escrito: el celo de tu casa me devora. Entonces intervinieron los judíos y le preguntaron: ¿qué signos nos muestras para obrar así? Jesús contestó: destruid este templo y en 3 días lo levantaré. Los judíos replicaron: 46 años ha costado construir este templo y tú lo vas a levantar en 3 días. Pero él hablaba del templo de su cuerpo. Y cuando resucitó de entre los muertos, los discípulos se acordaron de lo que había dicho y creyeron a la Escritura y a la palabra que había dicho Jesús. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Celebramos hoy, decíamos, esta dedicación de la Basílica del Laterano. San Juan de Letrán le llaman así, aunque en realidad está dedicada al Salvador, a Cristo mismo. Y decíamos, es la Catedral de Roma, como tal, la sede de Pedro. Mucha gente piensa: no, la iglesia de San Pedro en el Vaticano es la del Papa. Y en realidad no es tanto así. Esa iglesia es una iglesia martirial. En el origen de las iglesias habían 3 tipos de iglesia. La iglesia martirial, que se hacía sobre los sepulcros de los apóstoles o de los mártires. Así, las iglesias de San Sebastián en Roma, sobre el sepulcro de San Sebastián, o la de Priscila, sobre el sepulcro de Priscila, o la de San Pedro o San Pablo encima de los sepulcros de San Pedro y San Pablo. Después había otro tipo de iglesias, que eran las iglesias catedrales, o sea, la iglesia del obispo. Y allí estaba la cátedra, o sea, donde el obispo se sentaba y predicaba. Recordemos, los curas hacemos las homilías de pie porque no tenemos autoridad por nosotros mismos, sino que la autoridad es de los apóstoles, y los obispos son los sucesores de los apóstoles. Nosotros somos solo colaboradores, por eso predicamos de pie. No es nuestra la autoridad es de Cristo y de los apóstoles de Cristo. Así los obispos predican sentados, predican desde la cátedra, desde donde se enseña. Y la cátedra de Pedro, de estilo bizantino, si la queréis ver, está en San Juan de Letrán. Y por eso el Papa, cuando firma los documentos, el Papa Francisco, importantes, los firma desde la Basílica de San Juan en Laterano, en de Letrán, porque es la sede papal. Es desde allí que ejerce su autoridad, desde lo que es la catedral. Y catedral viene de cátedra, viene de enseñanza, y es la enseñanza papal. Ahora bien, aunque esto sea cierto, y bueno, después hay el tercer tipo de iglesias, que eran en origen las domus ecclesia, o sea, las iglesias en casa, cuando no existían todavía iglesias como tales, o sea, no se construían parroquias, sino que en casas de particulares se reunían, allí iban transformando aquella casa particular en una iglesia. Y en Roma todavía se ven algunas de estas casas transformadas en iglesias de las más antiguas, y que poco a poco fueron el inicio de lo que después eran las parroquias y las iglesias como las entendemos hoy. Pero eso vendrá después.
Problema de esta fiesta de hoy. ¿Celebramos una iglesia? Sí, pero celebramos más la iglesia. La iglesia con mayúsculas. Las iglesias son solo un signo. Esta iglesia se llama iglesia no porque sea una iglesia. A ver si aquí nos entendemos, porque cuesta un poco de entender a veces. La iglesia no es un edificio. La iglesia es todos aquellos llamados a reunirse con Cristo y a celebrar la Eucaristía. Y a celebrar a Cristo resucitado y celebrar la pasión, muerte y resurrección de Cristo. Y allí donde se reúne la iglesia, se le ha llamado iglesia. Pero iglesias son las piedras vivas, no las piedras muertas. Por ejemplo, hay un parlamento en España, uno de los parlamentos regionales o autonómicos, que están, entre comillas, en una iglesia. Y entonces llaman a eso iglesia. No, eso fue una iglesia. Pero no se reúne la iglesia allí, así que ya no es iglesia. La iglesia es donde se reúnen los que son iglesia. Si ya no se reúnen porque los que son iglesia y se reúnen los políticos y otros, ya no son iglesia. Es un edificio más que fue iglesia en algún tiempo, pero que ya no lo es. La iglesia son aquellos llamados por Cristo, santificados por Cristo por el bautismo y que quieren vivir en Cristo y por eso celebran los sacramentos, celebran a Cristo y viven su palabra. Por eso se dice que la iglesia está hecha de piedras vivas, no piedras muertas. Así, lo importante de esta iglesia no es el edificio, no son las pinturas, no es nada de eso, sino cada cristiano que vive y celebra su fe, que escucha la palabra de Dios y que vive los sacramentos. Esos son la iglesia. Y cada iglesia edificio representa a aquellos que viven la fe y que han de vivir en gracia de Dios, porque son aquellos que son llamados por Cristo a viviendo en Él llegar a la vida eterna.